Eran las 6:30 de la mañana, cuando los golpes sacudieron mi puerta. No eran toques corteses ni urgentes, eran golpes violentos, como si quisieran derribar la entrada. Sin esperar respuesta, me levanté de la mesa donde bebía mi café amargo, el mismo que Clara me había enseñado a preparar durante 42 años, y caminé descalzo hacia la puerta. Al abrir, encontré a Patricia, mi nuera recién casada, hace apenas 5 días, aunque había sido pareja de Martín durante 3 años. Tenía una expresión que helaba la sangre, esa mirada que había comenzado a notar durante los preparativos de la ceremonia. Tetrastiela, 2 hombres trajeados con maletines de cuero y actitud intimidante. «Buenos días, Eduardo», dijo con esa voz dulce que reservaba para cuando Martín estaba presente. «Tenemos que conversar urgentemente contigo». Los dejé entrar porque la sorpresa me paralizó. Mi hogar modesto, con paredes de ladrillos sin revestir y el sofá que había adquirido hace 18 años, se llenó de una tensión palpable. Patricia se acomodó en el borde del mueble, como evitando contaminarse. Los hombres permanecieron erectos, como estatuas. «Ellos son Ricardo y Miguel», dijo señalando a los licenciados. «Vienen a ayudarnos con un tema familiar muy sensible». Ricardo, el más corpulento, extrajo un sobre amarillento de su portafolio y lo colocó sobre la mesita de centro, exactamente donde Clara solía poner las flores frescas del jardín. El papel crujió contra la madera. «Señor Morales», comenzó Ricardo con tono profesional, «tenemos conocimiento de que usted ha ocultado información financiera crucial a su familia, específicamente a su hijo Martín». Sentí como si el oxígeno abandonara mis pulmones. «¿Cómo lo descubrieron? ¿Cómo era posible que conocieran lo que ni siquiera Martín sabía?» «No comprendo de qué me hablan», murmuré, pero mi voz sonaba frágil. Incluso para mí, en Patricia se inclinó hacia adelante y por primera vez contemplé su verdadera naturaleza. Ya no quedaba rastro de dulzura ni de la calidez fingida que mostraba delante de mi hijo. Sus ojos eran fríos, calculadores. «Eduardo, seamos directos. Martín me mencionó que su madre guardaba ciertos ahorros, que siempre fue muy discreta con las finanzas. Cuando empecé a investigar, descubrí información muy reveladora. Miguel, el más joven, habló por primera vez. Señor Morales, hemos revisado registros públicos, movimientos bancarios, pólizas de seguros. Su esposa era una mujer muy previsora». «¿Qué registros?», pregunté, sintiendo que algo se rompía en mi interior. «Los registros que cualquier persona puede revisar si sabe dónde buscar», continuó Miguel, «especialmente si tiene los contactos adecuados en las instituciones financieras donde su esposa mantenía sus cuentas». Patricia sonrió con frialdad. «¿Sabías que Clara tenía una cuenta independiente que tú desconocías? ¿Sabías que durante años estuvo depositando pequeñas cantidades que crecieron considerablemente con inversiones inteligentes?» No podía respirar. Clara siempre había administrado nuestro dinero, pero jamás imaginé que habría secretos. Nunca pensé que existiría dinero que yo desconocía. Mi contacto en la institución bancaria me confirmó que después de su fallecimiento, una suma considerable fue transferida a tu nombre. Una suma que nunca mencionaste a Martín. Patricia abrió el sobre y extrajo un documento extenso. $6 millones, Eduardo. 6 millones que tu hijo desconoce. Mis manos temblaban mientras observaba el documento. Las letras se veían difusas, pero podía leer suficiente para comprender que conocían la verdad, que de alguna forma habían descubierto lo que había mantenido oculto durante 4 meses. «¿Dónde está mi hijo?», pregunté. «A Martín está en su trabajo», respondió Patricia rápidamente. «Consideré mejor hablar contigo primero antes de que descubra tu traición». «¿Mi traición?». «Sí, Eduardo, tu traición, porque eso es exactamente lo que es. Ocultar a tu único hijo una herencia de $6 millones es una traición imperdonable». Ricardo se aproximó y colocó una pluma dorada sobre el documento. «Señor
Morales. Este documento establece que usted reconoce haber ocultado información financiera importante de su familia y que, por el bienestar de todos, está dispuesto a compartir esta información. Compartir significa transferir. Corrigió Miguel. El dinero debe estar en manos de quien puede administrarlo apropiadamente. Martín es joven, tiene visión, tiene proyectos. Usted es un hombre mayo, Eran, pero es mi herencia. Es dinero que vino de esta familia, dijo Patricia con dureza. Dinero que Clara ahorró pensando en el futuro de su hijo, no en los caprichos de un anciano que vive en una casa deteriorada. Miré alrededor de mi hogar, la casa donde había criado a Martín, donde había sido feliz con Clara en sí. Era modesta. Sí, necesitaba reparaciones, pero era mía. Y si me niego a firmar, entonces Martín se enterará de tu traición de una manera mucho más dolorosa, dijo Patricia con una sonrisa cruel. Imagina su reacción cuando descubra que su padre, el hombre que le enseñó sobre honestidad, le ha estado mintiendo durante meses. Yo no le he mentido a nadie. No, solo ocultaste $6 millones. Estoy segura de que Martín lo entenderá perfectamente. En ese momento, la puerta se abrió. Martín entró con su uniforme de trabajo, sudoroso y exhausto. Cuando vio la escena, su rostro se transformó. ¿Qué sucede aquí?, preguntó mirando a los abogados con confusión. Martín, dije levantándome, tu esposa dice que te he ocultado algo. ¿Ocultado qué? Patricia se puso de pie lentamente como un depredador, preparándose para atacar. Martín, amor, siéntate. Hay algo que tu padre necesita contarte. Mi hijo me miró con una mezcla de confusión y preocupación creciente. Papá, ¿de qué está hablando? Tu padre recibió una herencia de tu madre, dijo Patricia con voz suave, como portadora de una noticia triste. Una herencia muy significativa. Y no te dijo absolutamente nada. ¿Qué herencia? $millones, Martín. El silencio inundó la habitación. Podía escuchar el tic-tac del reloj que Clara había comprado en nuestro 7º aniversario. El mismo que había marcado tantas noches felices. A Martín me miró como si fuera un desconocido. ¿6 millones? ¿Y no me dijiste nada? Hijo, yo, $6 millones, ¿y no me dijiste nada? Su voz se elevó llenándose de una furia que nunca le había conocido. Mientras yo trabajo turnos dobles para pagar la hipoteca, mientras Patricia y yo nos endeudamos para la boda. Martín, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Explicar por qué me dejaste luchar solo. Explicar por qué me viste sufrir en silencio. Patricia puso su mano en el brazo de Martín, con gesto de apoyo. Amo, por eso estamos aquí, para resolver esto en familia. ¿Resolver qué?, preguntó Martín. Pero su rabia ahora estaba completamente dirigida hacia mí. El hecho de que tu padre no confía en ti, dijo Patricia suavemente. El hecho de que te trata como si fueras un niño incapaz de manejar responsabilidades. Es cierto, papá. Es cierto que tienes $6 millones. No podía mentirle más. Sí, y no me dijiste nada. Nada. Quería esperar el momento apropiado. El momento apropiado. Martin se rió, pero era una risa amarga, cruel. Para burlarte de mí, para verme hacer el ridículo, pidiendo prestado para mi propia boda. Martín, no es así, ¿sabes qué, papá? Mi hijo se acercó a mí, y en sus ojos vi una frialdad que nunca había estado presente. Mamá siempre decía que eras un buen hombre, que eras honesto, que eras justo, y lo soy. No, no lo eres. Un padre honesto no le miente a su hijo. Un padre justo no deja que su hijo sufra cuando tiene los medios para ayudarlo. Patricia sonrió desde su lugar en el sofá. Había logrado exactamente lo que buscaba. Martín, dije desesperadamente, déjame explicarte. No hay nada que explicar.
me dijo con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Nos criaste, trabajaste. Ahora, apártate de mi camino y deja que yo me encargue del resto. Después de que salieran de mi casa, llevándose el documento sin firmar, pero con la amenaza de que regresarían, me quedé solo en mi sala. El silencio era diferente. Era el silencio de una casa que había perdido su alma en mí. Senté en el sofá donde Patricia había estado, donde había planeado mi destrucción con la frialdad de un estratega. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me llevaran atrás, a los días, cuando todo tenía sentido, cuando el sacrificio valía la pena. Era 1987, cuando Martín nació. Clara había tenido complicaciones durante el parto, y los médicos nos dijeron que no podríamos tener más hijos. Ese bebé arrugado que lloraba en mis brazos era nuestro único milagro. Recuerdo que esa noche, mientras Clara dormía exhausta, le susurré a mi hijo: te voy a dar todo lo que yo nunca tuve, Taylor, y cumplí esa promesa. Trabajaba en la empresa textil desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Luego corría a casa, comía rápido y me iba a mi segundo empleo en el taller de reparaciones del barrio hasta las 11 de la noche. Los domingos limpiaba automóviles para los residentes acomodados del centro en Clara. También trabajaba, cosía ropa para las señoras del vecindario, cuidaba niños, vendía comida los fines de semana, pero nunca nos quejamos. Nunca dijimos que era excesivo, porque teníamos un propósito: Darrell a Marty, la vida que nosotros nunca habíamos tenido. Recuerdo las noches cuando llegaba con las manos negras de grasa, los pies hinchados, el cuerpo adolorido. Martín, que entonces tenía 5 años, corría hacia mí gritando papá, con una sonrisa que podía iluminar toda la casa. Cuando sea grande, voy a trabajar contigo, papá, me decía mientras cenábamos arroz con frijoles por 5ª vez en la semana. No, mi hijo, le respondía siempre. Tú vas a estudiar, tú vas a ser alguien importante, tú no vas a tener que trabajar con las manos como tu papá. Y trabajé para que eso fuera verdad. Clara y yo nos privamos de todo. Nunca compramos ropa nueva, nunca fuimos a restaurantes, nunca nos tomamos vacaciones. Cada peso que ganábamos tenía un destino a la educación de Martín. Cuando Martín tenía 8 años, necesitaba lentes. El oftalmólogo dijo que eran costosos, que podíamos esperar, pero yo vi cómo mi hijo entrecerraba los ojos para ver la pizarra. Esa misma tarde vendí mi única posesión de valor en el reloj que mi padre me había dado. ¿Por qué vendiste tu reloj, papá?, me preguntó Martín cuando llegué con los lentes nuevos. Porque tus ojos son más importantes que saber qué hora es, le dije. Y era verdad. En Clara tenía su manera particular de sacrificarse. Guardaba monedas en una lata peso por peso. Cuando le preguntaba para qué era ese dinero, me sonreía y decía: para el futuro de nuestro hijo. Años después descubrí que se saltaba comidas para ahorrar esas monedas, que cuando yo no estaba, comía solo tortillas con sal, para que hubiera más comida para Martín y para mí. Nunca se quejó, aun cuando Martín cumplió 15 años, quería una bicicleta. No cualquier bicicleta, sino una específica que había visto en la tienda del centro. Era cara, demasiado cara, pero era su cumpleaños. Trabajé turnos dobles durante 2 meses. Clara cosió hasta que los dedos le sangraron. Y el día de su cumpleaños, ahí estaba la bicicleta, reluciente y nueva. ¿Cómo la conseguiste, papá?, me preguntó con lágrimas. Eso no importa, le dije. Lo que importa es que eres feliz. Pero yo sabía cómo la había conseguido. Sabía que había empeñado las herramientas de mi abuelo. Sabía que Clara había vendido su cadena de oro, la única joya que poseía. La adolescencia de Martín fue diferente. Empezó a avergonzarse de nuestra casa pequeña, de mi ropa vieja, de que Clara tuviera que trabajar tanto. Sus amigos venían de familias con más recursos, y él comenzó a notar las diferencias.
¿Por qué no tenemos automóvil, papá? Me preguntó cuando tenía 16 años. Porque el dinero que costaría un automóvil lo estamos ahorrando para tu universidad. Le expliqué. Todos mis amigos tienen automóviles. Me da vergüenza que me vean caminando. Esas palabras me dolieron, pero las entendí. Así que trabajé más horas. Clara cosió más ropa y 6 meses después compramos un automóvil usado, viejo, con algunos golpes, pero funcionaba. A Martín no se emocionó como con la bicicleta, solo dijo gracias sin mirarme a los ojos, como si fuera una obligación cuando llegó el momento de elegir universidad. Martín quería estudiar administración de empresas en la universidad más cara de la ciudad. Clara y yo nos miramos esa noche después de que nos dijera cuánto costaría. Es mucho dinero, murmuró Clara. Pero es su futuro, le respondí. Por eso hemos trabajado tanto. Hipotecamos la casa. Vendimos todo lo que podíamos vender. Clara trabajó turnos nocturnos en una fábrica. Yo conseguí un tercer empleo los fines de semana. Dormíamos 4 horas por noche. Comíamos una vez al día. Pero Martín tuvo su universidad durante esos años universitarios. Martín venía a casa menos. Cuando venía, se quejaba de que no tenía suficiente dinero para salir con sus amigos, para comprar la ropa que quería. Papá, necesito más dinero, me decía cada vez que venía. Y estamos dándote todo lo que podemos, le explicaba. Mamá y yo trabajamos día y noche para pagarte la universidad, pero no es suficiente. Mis amigos tienen más, viven mejor. Tus amigos tienen padres con mejores empleos, con más educación. Nosotros te damos lo que tenemos, pues lo que tienen no es suficiente, me respondió una vez, con una frialdad que no había visto antes. Clara lloraba esas noches. ¿En qué nos equivocamos, Eduardo? Me preguntaba, ¿por qué no valora lo que hacemos por él? Es joven, le decía, aunque por dentro también tenía duda. Cuando sea mayor, cuando tenga hijos, fe y entender. Pero las cosas empeoraron. Cuando Martín se graduó, esperaba que fuera un momento de celebración. Habíamos logrado nuestro objetivo, pero en lugar de gratitud, vi decepción en sus ojos. ¿Y ahora qué?, me preguntó después de la ceremonia. Ahora, a trabajar, le dije, a construir tu futuro. ¿Con qué? Con las conexiones que ustedes no tienen, con el dinero que ustedes no pueden prestarme para empezar un negocio. Clara puso su mano en mi brazo. Hijo, dijo con voz suave, nosotros te dimos educación, te dimos la base, el resto depende de ti. La base. Se rió amargamente. Base, una casa que se está cayendo, padres que no conocen a nadie importante, una familia sin dinero, sin contactos, sin influencia. Te dimos amor, murmuré. El amor no paga las cuentas, papá. El amor no abre puertas. Esa noche, después de que Martín se fuera, Clara y yo nos sentamos en silencio. Solo nos tomamos de la mano, como habíamos hecho durante tantos años, y dejamos que el dolor se asentara. ¿Crees que hicimos algo mal?, me preguntó finalmente. No, le dije, aunque tenía mis dudas. Hicimos lo que creíamos correcto. Hicimos lo que el amor nos decía. Y si no fue suficiente, entonces no fue suficiente. Pero lo intentamos. Clara murió 2 años después, sin ver a Martín cambiar, sin ver que nuestro sacrificio había valido la pena. Se fue con el corazón roto. A la llamada llegó un martes por la mañana. 4 meses después del funeral de Clara, estaba en la cocina preparando el café, que ya no sabía igual, sin ella, cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido, una voz formal que me pidió que me identificara. ¿Es usted Eduardo Morales, esposo de la señora Clara Herrera de Morales? Sí,
Respondí sintiendo que mi corazón se aceleraba. Soy Leonardo Vázquez del Banco Nacional. Necesito que venga a nuestras oficinas lo antes posible. Hay asuntos pendientes relacionados con las cuentas de su esposa. ¿Qué asuntos? Ya arreglamos todo después de su muerte. No, señor Morales. Hay cuentas adicionales que han salido a la luz. Cuentas que su esposa mantuvo de manera independiente. Colgué con las manos temblorosas. Esa misma tarde fui al banco. El señor Vázquez era un hombre mayor, con lentes gruesos. Me hizo sentarme y abrió una carpeta gruesa. Señor Morales, su esposa tenía 3 cuentas separadas que usted desconocía. Cuentas que había estado alimentando durante los últimos 20 años. Me mostró los papeles, números que no podía entender completamente, pero que eran claramente significativos. ¿Cuánto dinero hay? Pregunté. En $6 millones, dijo, sin cambiar su expresión. Su esposa fue muy astuta con las inversiones. Empezó pequeño, pero con el tiempo y el interés compuesto. No podía respirar. Mi Clara que se saltaba comidas para ahorrar monedas. Había acumulado millones sin que yo supiera nada. ¿Cómo es posible? Murmuré. En su esposa depositaba pequeñas cantidades cada mes. $20 aquí, 50 allá. Montos que pasaban desapercibidos, pero los invertía inteligentemente. Reinvertía las ganancias, y con 20 años de crecimiento. ¿Desde cuándo sabía usted de estas cuentas? Su esposa me contactó hace 5 años para actualizar su testamento. Me pidió específicamente que estas cuentas se mantuvieran en secreto hasta después de su muerte. Dijo que era una sorpresa para usted. Clara había guardado este secreto durante 5 años, mientras yo me mataba trabajando, mientras nos privábamos de todo, mientras veía cómo Martín nos despreciaba por ser pobres.